Buenos días. Iniciamos el segundo video sobre geometría tridimensional con GeoGebra. Estudiaremos curvas paramétricas y superficies paramétricas. Para empezar, iremos a opciones, etiquetado, ningún objeto nuevo, para que no nos ponga nombre a cada figura que entremos. Vamos a abrir la vista gráfica 3D. Voy a cerrar esta un poquito más e incluso va a tener la vista CAS, vista cálculo simbólico, que quedó aquí de primera. El comando en GeoGebra para graficar curvas paramétricas tanto en 2 dimensiones como en 3 es precisamente curva. Escribamos en la línea de entrada de álgebra curva y vemos curva, expresión, parámetro, pero hay otra que es con expresión. Esta primera es para una curva paramétrica en el plano. Sería x de t, y de t, t desde t1 hasta t2, por ejemplo. Y esta otra sería curva x de t, y de t, z de t, t de t1 a t2. Como quiero hacer en 3 dimensiones, tomo esta segunda. Vamos a graficar, por ejemplo, la curva coseno de 4t y con la flechita en el teclado, en la parte inferior que señala a la derecha, la piso para que me entre en modo de sobreescritura. Y ahora voy a escribir seno de 4t, que es la y. Y voy a dejar como z t, el parámetro t, digamos desde 0 hasta 6pi. Pi se puede escribir pi. Entra. Observe la expresión de la vista algebraica. Si abrimos un poco más acá, vemos que la curva x es 4 coseno t, y es seno de 4t, z igual a t, que es esta espiral. Es claro que está metida como en un cilindro circular recto de radio 1, porque observe que x2 más y2 sería coseno cuadrado más seno cuadrado, que es igual a 1. Incluso podríamos graficar ese cilindro si quisiéramos, y tendríamos que ir aquí a la vista gráfica 3D para graficar un cilindro de radio 1. Voy a graficar aquí primero un círculo de radio 1, círculo, centro y radio, el centro y el radio 1. Entro. Observe que ya lo grafico también aquí a la derecha. Lo voy a pintar de otro color de una vez. Clic derecho, propiedades de objeto, color rojo. Cerramos y ahora voy a hacer el cilindro. Entonces vamos a hacer el cilindro. Varias maneras de hacerlo, pero quiero escoger esta. Es un prisma. Y cojo la base y estiro hacia arriba hasta donde quiera que llegue. La figura era una hélice circular que está metida en un cilindro. Recuerden que esta vista gráfica, si la señala, puede de aquí girar con el mouse arrastrando, puede ver desde distintas posiciones. Voy ahora a borrar las expresiones para que veamos superficies paramétricas. Clic derecho, borrar, clic derecho, borrar, y también para estas dos. Para graficar superficies paramétricas tenemos el comando superficie. Observe la expresión. Es esta tercera. Superficie, expresión. Parámetro. Valor final del parámetro 1 y lo mismo para el parámetro 2. Una expresión de dos variables, por ejemplo. Esto es x en términos de u y b, y en términos de u y b, z en términos de u y b. U va de u1 a u2 y b de b1 a b2. En otras palabras, es el gráfico de una función de R2 en R3. Se puede entrar tanto en el campo de entrada de álgebra como aquí en el del CAS. Tengo una expresión escrita ya y la voy a entrar con control V. Si quieres mirarla, vea lo que entré. Superficie. Hasta esta coma es la X de U y B. Después, hasta esta coma, esta es la Y en términos de U y B. Esta es la Z en términos de U y B. U va de 0 a 2pi y B de 0 a 2pi. Veamos qué gráfico es. Entro. Por defecto, recuerden que el caso no muestra el gráfico, entonces hay que pisar esta bolita, pintarla y aquí aparecemos. Voy a
estrechar un poco esto hacia la izquierda para ver el gráfico y las ecuaciones. Miren las ecuaciones más despacio. Son la curva. Esto es x de v. La de la mitad es y en términos de v y la última en términos de v. Pero en este caso la u tomó el valor de 1. Y el gráfico que nos dio fue como una dona, un toroide. Que recuerden, para correr esta ventana más a la izquierda, tengo que mover primero esta para darle espacio a esto. Voy a quitar el plano, clic derecho, borro el plano. Y podemos hacer propiedad, zoom. Clic derecho, zoom, no sé si lo voy a poner a 200. Puedo arrastrar el puntero del mouse para ver el gráfico. Observen que si corto aquí me daría un circulito. Ese circulito tiene precisamente radio 2. Es este último 2. Y esta distancia del origen a la mitad de este círculo es este 3. Para ver superficies en coordenadas cilíndricas, repasemos primero un poco. Si tenemos un punto P de coordenadas x, y, z en el espacio tridimensional y queremos expresarlo en coordenadas cilíndricas, entonces lo proyectamos en el plano XY para obtener un punto P' de coordenadas x, y, 0. Este punto P' lo unimos con el origen y llamamos ρ a la distancia OP'. Y el ángulo que va desde el semieje X positivo hacia el radiovector OP' lo llamamos θ. Entonces el punto de coordenadas x, y, z en cartesiana se puede expresar en coordenadas cilíndricas como ρ, θ, z. Y es fácil ver, usando propiedades trigonométricas, que x es ρ coseno θ, y es ρ seno de θ, z es z, ρ es raíz de x2 más y2, y θ es arctangente de y sobre x cuando x es distinto de 0. Entonces, las superficies cilíndricas son un caso particular de las superficies paramétricas, donde los parámetros son ρ y θ. Veamos un ejemplo. Aquí tengo el comando superficie. La x es ρ coseno θ, la y es ρ seno θ y la z es 9 menos ρ al cuadrado. Ρ va de 0 a 3 y θ de 0 a pi medio. Veamos qué grafica. Y como observan es un pedazo de paraboloide. Voy a hacer tal vez zoom, lo voy a hacer a 80 y giramos un poco y se ve el pedazo de paraboloide. Como pueden mirar, observe por qué es un paraboloide. X es ρ coseno θ, eso ya lo sabíamos. Y es ρ seno θ. Y z es 9 menos ρ al cuadrado. Pero es que ρ al cuadrado es x2 más y2, lo habíamos visto. Entonces z es 9 menos x2 menos y2, que es un paraboloide. Solo que el ρ, que es la distancia al origen, va desde 0 hasta 3. Y θ de 0 a pi medios. Recuerden que el eje X, el rojo, y quedó este pedazo de paraboloide. Entonces hicimos este gráfico de la derecha con la expresión superficie ρ coseno θ, ρ seno θ, 9 menos ρ2, ρ de 0 a 3, θ de 0 a pi medios. Esta primera expresión, que es una función de dos variables, es la x, la segunda la y la tercera es la z. Y habíamos visto que eso es un paraboloide. Lo hubiéramos podido también graficar en coordenadas cartesianas. Sería z igual a 9 menos paréntesis x2 más y2. Entra. Pero aquí ya sí lo graficaría completo. Lo voy a pintar de otro color. Y voy a borrar el anterior, que era un pedazo que habíamos hecho en coordenadas cilíndricas. Supongamos que quiero cortar este paraboloide con el plano, digamos, x más y más z igual a 7. En cartesiana escribí la ecuación. Y aquí tenemos entonces el paraboloide, que voy a pintar el plano que acaba de entrar de otro colorcito y lo voy a pintar rojo. ¿Qué pasa si quisiera graficar
la intersección del paraboloide con el plano que acaba de entrar. Mire la herramienta, es como la octava, intersección de dos superficies, toca el plano rojo y toca el paraboloide azul, y ya pintó el paraboloide, y además dio aquí la ecuación. Esta que hay aquí de última es la ecuación paramétrica de esta curvita. Miren qué pasa si le toco el puntico azul, desaparece o aparece. Es más, puedo pintar esto de otro color para que se vea más claro, y lo voy a pintar de blanco. En varios problemas de integral múltiple uno debe encontrar cuál es la proyección de esta curva en el plano XY para saber los límites de integración. ¿Cómo haríamos eso? Si recordamos que el paraboloide en coordenadas cartesianas es z igual a 9 menos paréntesis x2 más y2, y el plano era x más y más z igual a 7, es decir, z igual a 7 menos paréntesis x más y, para hallar esta curva blanca, que es la intersección de estas dos primeras expresiones, la proyección en el plano XY, se igualan las z. Al igualar las z nos queda 9 menos paréntesis x2 más y2 es igual a 7 menos x más y. Esa es la proyección del plano XY. Pero para graficarla en GeoGebra se escribe todo en el miembro de la izquierda. O sea, 9 menos paréntesis x2 más y2, le restamos 7 menos paréntesis x más y igual a 0. Esa sería la expresión, pero no se acostumbra a igualar a 0 y se escribe curva implícita. Esta es la z, la primera expresión 9 menos x2 más y2 paraboloide, y la segunda es la de plano, curva implícita. Si entra esa expresión, entonces le da la curva del piso, que como vemos acá, la pintó en la vista gráfica, pero también la pintó aquí adentro. Esta proyección del blanco es esta amarillita. Voy a tapar el plano para que veamos mejor, y también voy a tapar el paraboloide, y observe que esta es la proyección de esta blanca. Miren, la proyección de esta curva es la amarilla, y esta primera de arriba ya sabemos es su ecuación en coordenadas cartesianas. Las coordenadas esféricas son otro caso particular de coordenadas curvilíneas. Vamos a repasar un poco antes de ver cómo trabajamos en GeoGebra con ellas. Si tengo un punto P en coordenadas cartesianas X, Y, Z, entonces si llamo ρ la distancia del punto P al origen, llamo φ al ángulo que hace el eje positivo de la Z con el radiovector OP. Si proyecto OP sobre el piso me da OQ, y si llamamos θ al ángulo que hace el eje positivo de las X con el radiovector OQ, tenemos entonces las coordenadas ρ, φ y θ. Son las coordenadas esféricas para el punto de coordenadas cartesianas X, Y, Z. Por ejemplo, aquí a la derecha, si ρ es constante, nos da una esfera. Si φ es constante, por ejemplo, acá nos da un cono. Un cono es φ igual constante. Y un plano como el visto aquí, que está como vertical, tiene por ecuación θ igual a constante. En este cuadrito vemos la relación entre coordenadas cartesianas y esféricas. X es ρ seno φ coseno θ. Y es ρ seno φ seno θ. Z es ρ coseno φ. Y x2 más y2 más z2 es en consecuencia igual a ρ al cuadrado. Θ, recuerden que se mide desde la parte positiva del eje X hacia la proyección del punto hasta este radiovector, y φ se mide desde el eje Z positivo hacia el radiovector OP. Como ejemplos, vamos a graficar un cono y una esfera. Entonces, el comando para graficar superficies es superficie. Y aquí va una función de dos variables que es la X, otra función de las mismas dos variables que es la Y finalmente otra función de las mismas dos variables que es la Z. Y aquí los valores
de las variables. En coordenadas esféricas, las relaciones ya habíamos visto que son x es igual a rho seno de phi coseno de teta, y es rho seno de phi seno teta y z es rho coseno de phi. Queremos graficar la superficie esférica de una esfera de radio 2,5. Se cambió el rho por 2,5 y se entró el siguiente comando. Superficie 2,5 rho seno de phi coseno teta, 2,5 seno de phi seno de teta y 2,5 coseno de phi. Y ahora quiero graficar apenas phi desde 0 a pi cuartos, o sea, como aquí este pedacito acá de arriba. Y teta sí que dé la vuelta, teta de 0 a 2pi. Entonces este es el comando, lo entré y tocando el botoncito, miren ahora el gráfico. Esto es, si se trazase la línea del origen al borde, este ángulo de z hacia esa línea sería el pi cuarto. Bueno, y el radio es del origen a la esfera, que es 2,5. Ahora quiero graficar el conito que va del origen hasta el bordecito de esa superficie, o sea, un cono cuyo ángulo es phi igual a pi cuarto. Entonces, lo que hacemos es cambiar en las coordenadas esféricas x, y z, pero la phi es pi cuartos para todas, y lo que varía es el r, que va de 0 a 2,5 del origen al borde de la superficie, y la teta de 0 a 2pi. Entonces tenemos este comando: superficie rho seno de pi cuartos coseno teta, rho seno de pi cuartos seno teta y rho coseno de pi cuartos, rho de 0 a 2,5 y teta de 0 a 2pi. Y pintamos y ya tenemos el gráfico acá. Es un conito, un ejemplo de esféricas. Para terminar, veamos otra manera de usar el comando superficie. Supongamos que tengo la función 2 más seno de x de menos 2 a 3, que se había visto antes. Pintándola, este comando, la tenemos aquí en el plano XY, pero que también se corresponde en la ventana tridimensional. Quiero rotar esta curva alrededor de un segmento de recta o de una recta. En este ejemplo lo va a rotar alrededor del eje X, se llama también superficie. Y el comando escribe superficie y es este segundo. Superficie, entra la curva que sería F, el ángulo de rotación en sentido antihorario, si le quiere dar toda la vuelta es 2pi, y el lado alrededor del cual quiere rotar. Entonces veamos el ejemplo. Superficie, f de x es la curva que vamos a rotar. La va a rotar un ángulo pi y alrededor del eje x. Eje x se escribe eje x pegadito, pero e y x con mayúsculas. Y vamos a pintar a ver qué fue lo que hizo. Ahí rotó la curva esta alrededor del eje, pero de 0 a pi. ¿Qué tal que si la hacemos de 0 a 2pi? Y aquí voy a poner eje X. Le voy a quitar este nombre que tenía antes. Entonces ahora va a cambiarla para que rote a 2pi. Y la pintamos y observe que dio ya la superficie completa. Aquí habría que hacer un zoom para verla. Yo no sé si un zoom al 80. Todavía no se ve. Propiedades, zoom, otro 80. No, ahí sí lo tenemos. Tenemos aquí, pueden ver la figurita. Y termino aquí este video. Los invito a ver el próximo video.